Interrumpimos la información internacional para brindarle importantes detalles sobre la conferencia de prensa que brinda el Ministerio Público sobre las capturas que se han realizado esta mañana por posibles estafadores este día en nuestro país. A continuación tenemos la información y los detalles. Muy buenos días, señores periodistas. Agradecemos su presencia el día de hoy. El día de hoy pues vamos a dar a conocer la desarticulación de una estructura más, una respuesta más que da el Ministerio Público en desarticular estructuras criminales que se dedican a cometer hechos delictivos en agravio de personas de la sociedad. Este caso es muy importante y muy relevante, puesto que es precisamente a través de utilizar los medios y las formas de poder engañar a personas que tienen una necesidad como lo es un trabajo. En este caso, esta estructura criminal ha operado por varios años utilizando ciertas armas para poder engañar a la población. Estas personas se hacían pasar por personas que tenían una empresa o una entidad en Canadá y ofrecían visas de trabajo a personas que tenían mucha necesidad de este servicio. La denuncia empieza interpuesta por señora Blanca Estela Villagrán González, quien interpone una denuncia en la Fiscalía Distrital Metropolitana. Ella argumenta que hay un grupo considerable de personas que fueron víctimas y que están siendo objeto de estafa por parte de la persona es el señor Edwin José Arriaga Ríos, quien se hizo pasar por gerente de una empresa dedicada a la cosecha y venta de flores exóticas en Canadá. Y le ofrecía a las personas gestionar visas canadienses con una plaza laboral en dicho comercio. La empresa a la cual se hace referencia, sí, efectivamente, sí existe en Canadá, pero no tiene ningún vínculo comercial con esta persona que solo utilizaba el nombre de la entidad para poder estafar a las víctimas. Se determinó a través de las diligencias de investigación que Blanca Estela Villagrán González, quien aparecía como denunciante y quien fue la que hizo el conocimiento de estos hechos delictivos y quien era supuestamente agraviada, pues la sorpresa es de que a través de la investigación objetiva que el Ministerio Público efectuó, se estableció que ella es parte integrante de la estructura criminal y actuaba como intermediario dentro de este grupo para poder ofrecer y gestionar las visas y permisos laborales en Canadá. En este caso, se ha establecido preliminarmente que existen aproximadamente 300 personas que han sido víctimas y a quienes se les solicitaban pagos para poder iniciar el trámite de esta visa canadiense para laborar. Se estableció que al menos estas personas, esta estructura recibió un promedio de 900,000 quetzales, que es lo que estafaron a las víctimas. Podemos apreciar a través de esta gráfica un mapa referencial en donde se puede establecer las personas agraviadas por departamento, es decir, que esta estructura operó en varios departamentos del país y principalmente operó en San Marcos, donde tenemos al menos 59 víctimas. En el departamento de Quetzaltenango, al menos 10 víctimas. En el departamento de Chiquimula, al menos 8 víctimas. En Progreso, 8 víctimas. En Guatemala, 4 víctimas. Totonicapán, 4 víctimas. En Escuintla, 2 víctimas. Es decir, que al menos en este caso hay 95 personas a las cuales ellos contactaron para poder estafarles. Vamos a explicar en este momento cómo operaba esta estructura criminal. La persona que aparece como líder de la estructura, que es el señor Edwin José Arriaga Ríos, lo que hacía era buscar, en principio, intermediarios que tuvieran liderazgo en los departamentos. Buscaban líderes comunitarios, personas que fueran de confianza de la población para poder precisamente obtener ese beneficio de que si este líder comunitario les estaba diciendo de que había ofrecimiento de poder hacer trámites para obtener visas laborales en Canadá, pues la población, las personas víctimas,
pues tuvieran esta confianza en estos líderes. Él contactaba entonces a estos líderes comunitarios y se aprovechaba de esa confianza que la comunidad le tenía para poder beneficiarse y poder defraudar a estas personas. Estos intermediarios, posteriormente ya entrenados por este líder de la estructura, procedían a hacerle ofrecimientos a las personas para ofrecerles estas visas de trabajo a Canadá. Principalmente buscaban víctimas que fueran personas que no tuvieran trabajo y que precisamente buscaran ese sueño de buscar un trabajo de forma legal en otro país. Y precisamente era como las personas caían en las redes de estas personas que inescrupulosamente actuaban de forma premeditada y de forma planificada, a sabiendas de que jamás iba a existir estas visas de trabajo, pues todo era una artimaña, todo era una mentira y todo era solamente para poder beneficiarse económicamente de la necesidad de estas víctimas. Estos intermediarios utilizaban emisoras de radio locales para poder ofrecer las visas. Hacían spots publicitarios y anunciaban, ¿verdad?, de que precisamente pues tenían la oportunidad de poder vender, poder conseguirles visas de trabajo en Canadá. Posteriormente, las visas pues nunca fueron entregadas a los solicitantes y acordaban solicitarles a las víctimas entre un promedio de 900 quetzales a 6,000 quetzales, y ellos realizaban los pagos a través de depósitos o de forma personal. Los solicitantes entregaban documentos para el trámite de las visas, porque para hacerlo real, para hacer que todo sí existía, ellos primero pues les pedían entre ellos los documentos, sus pasaportes, antecedentes penales, antecedentes policíacos, y también les decían que tenían que llenar un formulario. Normalmente hacían unas 3 reuniones en donde nunca se juntaron en una oficina, sino que buscaban centros comerciales o centros públicos como el parque para poder contactar a las víctimas y que se reunieran ahí y ahí hacer el intercambio de tanto de documentación como de dinero cuando era en efectivo, o posteriormente les daban cuentas bancarias. Es esta la forma en que operaba esta estructura, como digo, que atentó mucho contra un bien que es el derecho al trabajo. Se aprovechaba de las víctimas que tenían necesidad de poder conseguir una oportunidad de trabajo para poder, aun cuando dejaran a sus familiares e irse a otro país, sabían o creían que lo estaban haciendo de forma legal. Sin embargo, pues solamente fueron engañados para poder lograr este propósito por parte de esta estructura que operó de esta forma. En este momento procedo a darle la palabra a Carla Yesenia Escobar Martínez, de la Fiscalía Distrital Metropolitana, quien ha tenido a su cargo la investigación y que les proporcionará a ustedes los principales medios de investigación que fundamentaron la petición hecha ante el juez Contralor para poder pedir las órdenes de aprehensión de estas personas, toda vez de que tenemos investigación seria y fundamentada que promovió y que fundamentó la solicitud de estas órdenes de aprehensión que fueron autorizadas por el juzgado correspondiente. Dejo en la palabra a Carla para que les explique cuáles son los principales medios de investigación. Buenos días. Como responsable de haber realizado la investigación, los resultados que pudimos obtener el día de hoy son el resultado de varias diligencias de investigación que se realizaron por mi persona y por los técnicos en investigaciones criminalísticas del Ministerio Público. Como uno de los medios de investigación que realizamos fue la ubicación de las víctimas, lo cual nos llevó varios tiempo. Les tomamos sus declaraciones testimoniales y fueron quienes nos proporcionaron y nos hicieron de conocimiento que la forma de operar de estas personas era proporcionarles el formulario que podemos ver en pantalla, el cual llenaba cada uno de los agraviados, y en este se contenía los requisitos que las personas debían de llenar para iniciar su trámite. Esas personas, la forma de estafar a los agraviados lo tenían por fases. La primera fase consistía en contactar a los agraviados. Lo hacían por medio de spots publicitarios, reuniones en comunidades. Al momento de que estas personas comparecían a la reunión, les hacían entrega de este formulario y les hacían mención de las cantidades que debían de pagarles por el trámite.
Las cantidades oscilan entre los 3.500, 5.000, 6.000 quetzales, dependiendo quién era la persona reclutadora y en qué departamento se encontraban. Las personas llenaban los formularios, como podemos ver. Este es un formulario que fue llenado por un agraviado. Todos prácticamente fueron llenados de la misma manera. Muchos de los agraviados tenían copia de los formularios y ellos nos los proporcionaron a nosotros. Luego que las personas llenaban esos formularios, tenían que asistir a reuniones eventuales, en las cuales ellos les seguían manteniendo en el engaño que el trámite de visa estaba en proceso, que ellos tenían comunicación con la Embajada de Canadá, lo cual dentro de la investigación que realizamos logramos determinar que la Embajada de Canadá no tiene ninguna relación con las personas que hoy fueron aprehendidas. Detalles importantes sobre la conferencia de prensa que el Ministerio Público ha brindado acerca de estas capturas a presuntos estafadores. Hacemos una